Ya. Ahora, eh, hace un momentito, Joana decía la perspectiva que he escuchado hablar, que es una mirada nueva, decía, solamente para desmitificar ese aspecto, puede ser nuevo ante nuestros oídos, pero nuevo podría considerarse lo que hemos hablado de los métodos mixtos, considerarlo como un paradigma que en cierta forma estamos hablando de los 2000 y ahí estamos hablando de ciertos avances de 2012, 13 en adelante. Y lo mixto uno pensaría debería ser de más larga data. Los prospectivos es desde los 60, ¿no? Es decir, realmente aquí es curiosamente que recién estemos dando ciertos atisbos de conocer de qué trata la aproximación prospectiva hacia la investigación científica, ¿ya? Pero a ver, intuitivamente, ya me han relacionado un primer elemento ustedes. Por favor, me cortan en cualquier momento si algo no se ha quedado suficientemente claro. Aquí es manejo de mucha data, ¿ya? Y es la aplicación, perdón, qué mal estoy escribiendo, de mucha data. Y aquí hay una combinación de enfoques, es decir, vamos a ver aquí que se utiliza tanto lo quanti como lo quali, pero de una manera bastante peculiar. A ver, en cuanto a la información, se piensa que a partir de información presente e información pasada, se podría analizar información futura. Ya, para todos los que tienen la mirada de hacer alguna planificación, de abordar elementos estratégicos, de pensar y qué pasaría si yo, sin que tengan que aplicar lo que vayan a aplicar, pero cómo podría verificar la propuesta que yo estoy haciendo en mi tesis hacia futuro. Esta es la alternativa, ¿ya? Porque en esta lógica se piensa que la información presente es tener una perspectiva de las cosas. La información pasada es ir en retrospectiva. Y claramente la información futura pretendida es la prospectiva. ¿Ya? Entonces, esta prospectiva lo que va a hacer es considerar tendencias, va a considerar posiblemente estadística, posiblemente indagación, todo en el sentido de lograr ciertas pautas de anticipación. Guay, qué feo. Feo estoy sirviendo. Entonces, la perspectiva lo que hace es, a ver, intuitivamente hablando, voy a hacer un bosquejito, ¿ya? Utiliza sobre cualquier temática la información pasada, verifica un estado de situación presente y uno se preguntará, ¿y cómo es posible? Esto es una bola de cristal, digamos, que enlace el futuro si el futuro todavía no existe, es decir, no lo hemos vivido, pero en realidad a partir de la información pasada y presente, lo que hace es construir escenarios, es decir, construye futuro 1, futuro 2, futuro 3 y así un gran sucesivo de futuro n. Entonces, lo que se analiza acá es la probabilización de futuros. De futuros. Es decir, que vemos futuros probables. A ver, pongo un ejemplo cualquiera de sus temas de tesis que ustedes están desarrollando. Si uno analiza, por ejemplo, a ver, el caso de alguien que está haciendo una propuesta, libertad, por ejemplo, ¿no? Libertad que ella busca un tema de acreditación y va a hacer una exploración a través de la indagación, posiblemente tal vez haga algún relevamiento de tipo cuantitativo, pero eventualmente la pregunta es,
¿Cuáles van a ser las variables esenciales, los actores clave para que me permitan dar cuenta de la acreditación de manera efectiva en la carrera? ¿Cómo lo voy a lograr? Y el punto es que de estos escenarios, es decir, ella puede hacer una revisión documental, tratar de dar cuenta de información pasada, podría verificar un estado de situación con información de los actores clave y posiblemente variables de interés. Y a partir de esta lógica, de tener una gran cantidad de data, podría generar posibles escenarios, ¿no es cierto? Ahora se piensa que de estos posibles escenarios, eh, todo elemento de prospectiva, si digamos estos escenarios se manejan de manera porcentual, piensen que este es el 100%, la realidad nos dice que de ese 100%, solamente el 30% son escenarios factibles. El otro 70% es algo improbable, algo que puede que no, nunca se vaya a dar. ¿Puedo borrar esta pizarra? Me dicen, por favor. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Puedo borrar? ¿Dudas, comentarios, sugerencias hasta acá? ¿Consultas? Hola, otra vez se me ha cortado mi micrófono. Por ahora ninguno. ¿Aló? Nada, ¿no? Por ahora nada. Puedo borrar pantalla, ¿no? Sí, ya le saqué screenshot. Excelente, gracias. Borro entonces. Ya. A ver, metodológicamente hablando, pensemos en sus tesis, ¿ya? Entonces vamos a hablar del camino metodológico. Lo que hace este tipo de acercamiento es, ya habías dicho esto, ¿no? Combina enfoques. Pero no por combinar enfoques se hace llamar mixto. Por favor, ahí eso realmente como que le van a... Es peor que insultarle a la madre para alguien que dice ser del enfoque prospectivo, que diga, pero lo tuyo es mixto porque combina enfoques, ¿no es cierto? Es decir, ahí no es la alusión correcta, ¿ya? Lo otro es que se trata de, no es una aplicación lineal, no es de aplicación lineal, pero se puede pensar en un tipo de recursividad, pero más importante que eso, se habla de sistemática. Eh, hay una alta intersubjetividad, porque recaba puntos de vista. A pesar de que el bosquejo que les he mostrado anteriormente pareciera complejo, en la toma del dato no lo es tanto, ¿no? Vuelvo al ejemplo de Libertad, ¿no? Si Libertad elige, tiene claro quiénes son sus unidades de análisis y dice, va a ser el decano, va a ser el director de carrera de las 3 carreras, y sobre eso vamos a elegir los docentes y también los estudiantes. Entonces, fácilmente se puede construir un instrumento, incluso mucho más simple que una boleta de encuesta, y simplemente dando un criterio respecto de los elementos más pertinentes de esa consulta, ya se puede generar toda una estructuración sistemática que luego es bastante fácil de poder modelizar para generar escenarios futuros, ¿cierto? Entonces, se piensa que esta aproximación también brinda una complementariedad bastante importante para el que quiere planificar, ¿no? Y el otro elemento que también quisiera me puedan transmitir si se lo entiende a precisión, y el primer elemento es, no sé si lo estoy dejando comprender, qué es la intersubjetividad, y el segundo elemento que también quisiera transmitirlo apropiadamente es hablar de la transdisciplinariedad.
que es de los elementos más novedosos, de los conceptos más novedosos que trae este tipo de paradigmas. ¿Han escuchado hablar de la transdisciplinariedad? ¿Alguien me puede decir qué se entiende por transdisciplinariedad? Chanchullo, si gustan. Lo que sí estaría, en cierta forma, pensando que ustedes han escuchado hablar de la multidisciplinariedad y posiblemente han escuchado hablar de Sí, la interdisciplinaridad, ¿no es cierto? ujú. Ahora la pregunta es, ¿qué son estos? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Y bueno, finalmente entendiendo estos dos, ¿qué es este? ¿Alguien sí me puede ayudar, por favor? ¿Qué es multidisciplinar? Cuando dicen, este estudio es multidisciplinar, ¿qué debo entender por eso? Intervienen varias disciplinas. Ah, excelente. Varias disciplinas, ¿cierto? Que hay un estudio y están, no sé, pues abogados, economistas, sociólogos, antropólogos, ¿no es cierto? Ya, excelente. Eso es multidisciplinar. Que también intervienen varias disciplinas, pero esta vez se relacionan entre sí, o eh, sea, ya, cambian está de bien, digamos. opinión, Sí, adelante, por favor, perdón. cambian de información, o sea, no solo es algo que son varias disciplinas, sino también se interrelacionan entre ellas. A ver, ahí, Joana, yo no iría tanto en la interrelación, pero sí se puede pensar, hablamos de la multidisciplinariedad, que, no sé, pues las diferentes formaciones se juntaban para abordar un estudio. Piensen que este estudio es un estudio medioambiental, ¿ya? Entonces el economista da su punto de vista, el arquitecto da su punto de vista, el geógrafo da su punto de vista y así, ¿no es cierto? Eso es multidisciplinar. Cada quien dentro de su formación da su punto de vista respecto de una problemática. Lo interdisciplinar es sentarse en una mesa de diálogo y que cada uno desde su formación haga un aporte para tratar una temática específica. ¿Ya? Puede ser que hayan elementos coincidentes, pero no necesariamente. Por eso es que la interrelación no es un elemento que siempre esté presente dentro de la interdisciplinaridad, porque sigue cada uno pensando desde su chip cuál es la mejor respuesta a la problemática planteada. Pero dicho eso, entonces, ¿qué será la transdisciplinariedad? ¿Qué dice el Google que es la transdisciplinariedad? Si alguien me puede ayudar. Si más no recuerdo, es cuando una ciencia recurre a otra para utilizar parte um, de esta otra para, a ver cómo decirlo. Um, es en un proceso de investigación relacionado a un área del conocimiento, ve que eh, requiere utilizar otra ciencia, entonces recurre a otra, agarra la teoría que ésta maneja y la lleva al proceso de investigación inicial que se desarrollaba. Ya me trabé, pero algo por el estilo, si más no recuerdo. Vale, Rudy, gracias. En realidad, a ver, trataré de analogizar. En la multidisciplinaridad, cada quien hablaba desde su lenguaje, ¿ya? Cada quien hablaba desde su disciplina. En la interdisciplinaridad, cada quien sigue hablando desde su disciplina, pero dialogan, ¿ya? Dialogan entre disciplinas. La transdisciplinariedad lo que pretende es un lenguaje único. Es decir, que todos hablen, que no haya torre de Babel, ¿no es cierto? Es decir, que cada quien en cada piso hable un idioma distinto, sino que todos hablen un solo diálogo, un solo lenguaje, si quieren verlo así, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué esto es, en cierta forma, novedoso? Porque el gran cuestionamiento que también lo hace la complejidad es que los seres humanos, por alguna convención, hemos decidido dividir a la ciencia en áreas del conocimiento, ¿no es cierto? Por eso hablamos de ciencias puras, ciencias naturales, ciencias sociales. Pero la ciencia es la ciencia, ¿no es cierto? Entonces, no tendría por qué existir distinciones en áreas del conocimiento para abordar un problema complejo, ¿no es cierto? Entonces,
sigue esta esencia, ¿ya? La perspectiva de que no se asocia, es decir, desde la mirada economista, desde la mirada del antropólogo, desde la mirada, porque si fuera el caso, sería una multidisciplinariedad. Y cuando se dice a partir de la mirada de un conjunto de profesionales que se han juntado para relacionar un elemento, vuelve interdisciplinariedad. La transdisciplinariedad es más compleja porque hace un esfuerzo por lograr terminología, conceptualizaciones que sean aceptadas sin distinción de formación, sin distinción del área del conocimiento. Y eso ya de pronto es bastante complejo, es bien difícil, ¿no es cierto? No sé si a partir de sus profesiones les ha tocado hablar de una misma temática con otro profesional, amigo, por decir algo, y verán que desde la terminología hasta los pensares, hasta los criterios son bastante distintos, ¿no es cierto? Entonces, ya, esa es una traba mental que nos hemos generado los seres humanos, ¿no? De pensar que el conocimiento tiene que dividirse por áreas del conocimiento y el ser humano solo puede abocarse a entender la realidad a partir de un área del conocimiento, ¿no es cierto? Entonces comprenderán que este tipo de paradigmas quiere romper ese esquema de intercepción. Y algo similar ocurre con el paradigma de la complejidad. Les voy a comentar eso en un momentito, ¿ya? Hasta aquí, por favor, dudas, comentarios, sugerencias. ¿Todo bien? Doctor, tal vez una aclaración. Claro. O sea, la transdisciplinaridad, digamos, tiene una orientación fundamentada en objetivos comunes, digamos, ¿no? En el aspecto epistemológico, en lo cultural, en todo aquello. O sea, como dice, transdisciplinaridad es una integración de diferentes disciplinas, pero tiene un objetivo común, ¿no? Al menos eso es lo que he entendido, digamos. Estaba haciendo una lectura y eso es lo que he tratado de deducir. Ni siquiera, Wilson, ni siquiera lo que usted me dice. Es decir, puede ser que haya por ahí un concepto Google que diga eso, pero en esencia, cuando se pone una mesa de diálogo, un problema bajo este paradigma de la prospectiva y se aborda desde una perspectiva transdisciplinar, resulta que los ideólogos o los que responden a esa temática dejan de lado su camiseta de decirse economista, psicólogo, sociólogo, lo que sea, y abordan el tema desde su pensamiento, ¿no es cierto? Independientemente de su disciplina. Por eso es que después hacen una gran tarea de conceptualizar elementos comunes, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos del tema educativo, por decir algo, piensen que nuestra tesis está tocando un tema educativo, por ende va a tocar un tema educativo. Y resulta que, no sé, Jimena es nutrióloga y a partir de su mirada nutrióloga, resulta que aborda un tema muy particular, pero desde la mirada nutrióloga. Pero, ¿cuán complejo podría ser dejar su formación y conceptualizar a partir de un entendimiento que Franz, Israel, Johanna, Didi, todos podamos entenderlo, no desde su disciplina, sino desde el conocimiento de la problemática que trae consigo, ¿no es cierto? Entonces, eso realmente es muy complejo. Es difícil de abordar, pero también enriquece bastante, porque no sé, pues, por qué ciertas temáticas deberían abordarse solamente desde la mirada legal, por decir algo, ¿no? Cuando en realidad, no sé, pues, los temas complejos requieren, sobre todo los sociales, requieren un abordaje mucho más amplio, ¿no es cierto? Es decir, sin simplemente sesgar a un área del conocimiento. Ya, voy un poquito más. ¿Puedo borrar pantalla? ¿Sí? Me dicen, por favor. Sí, doctor. Ya, gracias. Sí, ya le saqué screenshot. Buenísimo, gracias. Ya, una nueva pantallita entonces. Ya, a ver, voy a hablar, voy a referir aquí solamente con punteíto, ¿ya? Sobre algunas técnicas, al menos algunas de ellas, ¿ya? Porque aquí hay un abanico inmenso. Guay, ¿por qué no puedo escribir? Un abanico inmenso de posibilidades que ha trabajado la prospectiva.
Se puede hacer un análisis, ay, ¿por qué está esto así? Qué rabia. Este equipo está fallando toda la noche. Ya. Un análisis estructural donde se enfatiza, por ejemplo, aquí una instrumentación, no sé si la conoces, si la has visto en algún momento, el tema de generar variables relevantes en una sistemática a través del Micmac. No sé si han escuchado hablar de esto. Si gustan conocer más, les puedo compartir, les puedo incluso, el Micmac es un programa. Entonces, el Micmac, si alguien tiene curiosidad, gusta saber más al respecto, le comparto todo lo que trae consigo. En estos momentos nosotros digo, yo y mi equipo de trabajo, estamos realizando una consultoría para UNICEF utilizando el Micmac, ¿no? Entonces ahí, si alguien tiene interés, les puedo compartir de qué trata. Ya, también se puede hacer un tema de mapeo de actores y algo que se conoce como los talleres prospectivos. Ya, a ver, toda esta instrumentación que les estoy contando resulta que ha tomado fuerza en esta pandemia porque todos estos instrumentos son en línea. ¿Ya? Solamente para el apunte que tiene dificultades de hacer una entrevista en vivo. Todas las técnicas prospectivas, uno manda un link, un URL, digamos, a un celular y inmediatamente accede a una sala y permite hacer la consulta en línea, ¿no es cierto? Entonces, es una gran ventaja tener este tipo de instrumentación, dado el contexto en el que estamos viviendo, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay también programas como el Mactor, como el Prospective Workshop. El Prospective Workshop es básicamente talleres en línea, donde hay una construcción con una alta participación de ciertos actores clave, ¿no? Así también se puede utilizar el tema de grupos de discusión temática. Y en los grupos de discusión temática, aquí puedo hablarles del Color Insight, que hace un tema de una colorimetría con ciertas ay, ¿qué estoy diciendo acá? Qué mal, qué feo, perdón. Insights, ¿no? Insight. Nuevamente vuelvo a escribir mal. Qué chapulín, perdón. S-I-G-H-T, ¿ya? Ahí, Insight. Ya. O también pueden acudir desde una manera más convencional a la revisión documental, esto ya lo conocen. O podrían acudir a estudios de caso, de eso les voy a compartir literatura. O podrían acudir a encuestas, o podrían acudir a entrevistas, grupos focales, podrían hacer aproximación a expertos como estilo Delphi, pero resulta que este Color Insight es más potente que el Delphi. Podrían hacer un tema de experimentación en la lógica de reclutamiento, podrían hacer pruebas, podrían hacer estadística inferencial, bayesiana, ya aquí realmente hay un gran etcétera. Ya, ahora la pregunta es, y ustedes me darán alguna actitud. Algo de lo que he dicho, me den la respuesta, por favor, de lo que les voy a decir. Mojado el piso. Alguien está con su... Ya, ahorita voy a traer la cena. Ya. Gisela está con su micrófono. ¿Puedo Pero borrar sigue pantalla? durmiendo. Mientras Gisela cierra su micrófono. Voy a poner nueva pantalla, ¿ya? ¿Sí? ¿Puedo? Me dicen, por favor, una manito al menos. Sí, 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 ya le saqué screenshot. Excelente, gracias. A ver,
Finalmente voy a acabar con esto, el tema del paradigma de la complejidad. Ya, sería muy heroico pensar que en 10 minutos puedo hablar del paradigma de la complejidad, pero por lo menos algunos elementos que seguramente intuitivamente los han escuchado, como he escuchado hablar del Edgar Morin y los 7 saberes, que en realidad no relaciona mucho el tema del paradigma el señor Morin, sino hay otros autores más dentro del desarrollo de la metodología de investigación asociado con el paradigma, no es un muy buen exponente. Edgar Morin no quiere decir eso que sea un genio, ¿no? Es otra cosa. Ya, a ver, hay una primera observación en algo que hemos hablado hace un momento que yo hacía una alusión en el tema de la la multi, inter y transdisciplinariedad. Se piensa que el pensamiento moderno sigue la lógica de la racionalidad, muy en la esencia del señor René Descartes. Descartes, ¿ya? Entonces, ¿qué viene consigo con Descartes? ¿Han escuchado algo hablar de la racionalidad? Rudy, que creo que tiene esa afinidad con la mirada filosófica, si tal vez puedes relacionarme algo de la racionalidad. ¿Alguien, por favor? ¿Con chanchullo? Ya, a ver, yo voy a dar una idea intuitiva, pero que es bastante burda, ¿ya? Entonces, por favor, con las disculpas del caso. Lo que hacemos con todo problema de investigación, problema en general, pero los problemas de investigación tienen esta lógica curiosamente cuestionada por este paradigma, ¿no? Entonces, lo que hace la racionalidad para cualquier problema científico, divide el problema en sus partes esenciales y luego va a estudiar cada parte y luego hace una especie de recomposición, ¿no es cierto? Entonces hace una especie de síntesis. No estoy hablando de la síntesis hegeliana, ya no estoy yendo en esa lógica, ya, sino estoy hablando más de la racionalidad, como decía, de René Descartes. Entonces, en esta esencia, ¿por qué resulta que un problema complejo tengo que dividirlo? Luego de esta división, agarrar solamente fracciones del problema y luego volver a una recomposición que es realmente bastante forzada, ¿no es cierto? Entonces, en el tránsito de descomponer y recomponer, se pierde mucho del elemento de la complejidad, ¿no es cierto? Entonces, el cuestionamiento que hace este paradigma es, la ciencia no se aborda de esta forma, ¿cierto? Esto realmente es un absurdo, no debería ningún problema de la vida, que son complejos, no complicados, sino complejos. Complejo no es sinónimo de complicado. Lo complicado requiere de una respuesta programática. Lo complejo es imprevisible, ¿no es cierto? Es una solución que en cierta forma requiere de cierta estratégica, pero bueno, no voy con ese detalle. El tema es que esta lógica de pensamiento en la investigación científica lamentablemente hace que el conocimiento se segmente en disciplinas. Segmenta el conocimiento. Entonces, como segmenta el conocimiento, uno solamente puede conocer una partecita de la realidad y luego el conocimiento en sí mismo queda bastante sesgado, ¿no es cierto? Y así es como se organiza el conocimiento para todos los seres humanos en el mundo, ¿no es cierto? Las universidades del mundo hablan de ciencias, perdón, escribiré mejor esto. Hablan de ciencias humanas y sociales, hablan de ciencias naturales,
hablan de ciencias puras, y hay una especie de árbol del conocimiento. Resulta que, no sé, pues la ciencia se divide en ciertos estamentos donde comprende aquí todo lo que el hombre ha desarrollado, todo lo que el hombre no ha desarrollado, y aquí básicamente es una abstracción de lo que el hombre no puede entender a plenitud y tiene que simplificar, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera es que el conocimiento se vuelve en, no sé, pues en una burbuja muy chiquitita, ¿no es cierto? Muy acotada, ¿ya? Entonces, ¿puedo borrar esta pantalla? Me he quedado sin espacio. Me dicen, por favor. Sí, yo le saqué foto. Gracias. Ya, entonces, el primer componente de este paradigma es pensar que de una manera sistémica no se puede conocer el todo sin conocer sus partes. Ya, vuelvo sobre el ejemplo de libertad. Bueno, ese es el que se me viene más en mente, mil disculpas por eso. En el ejemplo de libertad, es decir, ella difícilmente podría proponer bajo este paradigma, ¿no? Podría proponer una estrategia de certificación de la carrera, si es que no conoce de una manera sistemática todos los elementos que la componen, ¿no es cierto? No simplemente sus actores, sino sus acciones, sino las variables inmersas, cómo éstas se conectan entre sí y en cierta forma abre toda una estructura que permita el entendimiento completo de todos los componentes de esa realidad, ¿no es cierto? Esto realmente es bien difícil de entender porque habla de identidades, de relaciones, de órdenes que a la vez van a confluir para entender un fenómeno bastante difícil de tratar de manera aislada en sus diversas partes, ¿no es cierto? Entonces, esa es la esencia de tratar este tipo de investigaciones. Además de que hay otro tema del principio oleográfico, ya que esa es una curiosidad también interesante dentro de lo metodológico, que refiere que cada parte debería, si es parte del sistema, debería también reflejar el todo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí hay curiosidades un poquito más técnicas, como el tema del el bucle retroactivo, el principio de autoecoorganización, el principio dialéctico, bueno, y la intersubjetividad y sobre todo la transdisciplinaridad de lo que hablábamos hace un momento. No voy a entrar a esos detalles porque tal vez mi intención era sobre todo ver cuánto conocían de esto, pero más importante que esto es, para seguir hablando más de lo que estoy refiriendo, ¿alguno en sus tesis considera que lo prospectivo o lo complejo podría ser una alternativa a abordar? Es decir, no solamente estamos mirando la alternativa de lo mixto, sino estoy planteando un par de alternativas dentro del relato que les he mostrado más o menos de qué trata, muy someramente. Si es que algo de esto le viene en mano, a razón de que yo pueda procurar mejores pautas para sus investigaciones y realmente bajo este tipo de paradigmas, si es que a alguien le ha generado una campanita en el oído de decir, esto me parece interesante, me lo diga y así podemos ver cómo podemos ir por este par de vías. Ahora, tal vez con la ilustración muy modesta que yo he brindado, sea poco lo que ustedes puedan comprender. Entonces, mi propuesta en este sentido va, ¿qué les parece si yo les comparto literatura respecto de la complejidad y respecto de lo prospectivo? Ustedes dan una miradita así a vuelo de halcón y ven si algo de lo que les estoy compartiendo es interesante
y me lo relacionan, pues, ¿no? Y así de esa forma podemos ver una forma interesante, creativa. Ahí realmente si alguien adopta alguno de esos paradigmas, les va a patear el tablero a los jurados que vengan por delante, porque desde decirles con qué se come y qué se dice y no sé, pues botellita de Jerez, no van a saber de lo que le están hablando, ¿no es cierto? No es la intención rebuscar a su jurado, pero realmente, y ahí me meto en la bolsa, ¿no? Los docentes en la Universidad Boliviana, en el CEPIES más específicamente, es para nosotros positivista, interpretativo, hermenéutico, cuantitativo, cualitativo. Y para de contar, hasta ahí llegamos, hasta ahí llega nuestro Sampieri, ¿no es cierto? Entonces, ya cuando uno aborda estos otros elementos que son parte de la ciencia, realmente es, no sé, pues decir, somos... por eso hablo de los docentes en general, ¿no? Es decir, no hablo de particularidades, porque seguramente habrá un iluminado que conozca mucho más al respecto, ¿no? Pero la generalidad de los docentes desconocemos con más extensión este tipo de paradigmas, ¿ya? Dejo de compartir pantalla a razón de que ustedes me puedan manifestar, por favor, alguna inquietud. Ya estoy guardando.